Continuamos aquí en Vladimir Laguna. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Vladimir? ¿Cómo están las cosas? Bien, bueno, evaluando aquí todavía, haciéndole seguimiento al tema de las primarias y a la situación política del país, ¿no? El MAS no concurrió a la primaria porque el MAS es un partido que está fuera de la MUD, partido independiente de la MUD, ¿no? O sea, está fuera de la MUD, pero tiene su lectura de lo que pasó ese día y ustedes han venido declarando en torno al tema. Después de esas primarias realizadas por la oposición, más allá del balance que ustedes hagan, ¿cuál es la opción que tiene el MAS de sumar alianzas que permitan la construcción o consolidación de un tercer sector en la política? Mira, yo creo que está claro que a la luz de ese evento que se produjo el día domingo, que ya creo que está suficientemente analizado y creo que no vale la pena seguir insistiendo. ¿Pero coincide con el gobierno en que fue una estafa, como dicen ellos? No digamos que fue una estafa, pues. No es que se trata de una estafa, no es hecho, pero evidentemente se trata de una situación en la cual lo menos que uno puede decir es que ese proceso de primaria para lo único que sirvió fue para consolidar un control que tienen sobre la MUC un grupo de partidos y que es esa alianza que está expresada claramente allí en Acción Democrática, Primero Justicia. Llaman el huevo frito porque son los dos factores allí, ¿no? Sí, pero es que además tiene un nuevo elemento de huevo frito que es un nuevo tiempo. Entonces es una alianza un poco más amplia. Esa alianza evidentemente intentó copar absolutamente todos los espacios. No pudo lograrlo porque Voluntad Popular tuvo un buen resultado, pero evidentemente una de las cosas que uno ve con mayor preocupación en relación al destino del país, porque eso que está pasando allí también tiene que ver con el destino del país y con lo que vaya a ocurrir, es cómo es que una alianza de ese tipo permite que se puedan confabular tres factores para aplastar a los demás. Y entonces, bueno, tú ves dos partidos importantes, el caso del Proyecto Venezuela en Carabobo, donde la alianza lo convierte en polvo cósmico, como dijo Henry Ramos, refiriéndose a otro tema. Y en el caso de Copey postula 21 candidatos, de acuerdo con unos números que yo no sé exactamente cómo los obtienen, pero están circulando. Copey obtiene la tercera votación, pues la primera votación parece que la obtiene Primera Justicia, la segunda votación la obtiene Voluntad Popular, la tercera votación la obtiene Copey con 81.000 votos y después viene Acción Democrática con 41.000 votos. Esa es una información numérica. Yo ayer pregunté y me dijeron, no, es que es posible constatarlo de esa forma. Ahora, esa alianza, si tú Pero eso no se reflejó en los resultados. No se reflejó en los resultados. Entonces, evidentemente, esa manera de permitir que se confabulen unos factores y después las consecuencias, eso todavía no ha terminado, digamos, de cerrarse el proceso. Eso que estábamos comentando ahora de gente que dice, por ejemplo, que el Proyecto Venezuela ahora no puede encabezar una lista aquí. O el jefe de en Carabobo, creo. Exacto, entonces tú dices, bueno, estas son todavía consecuencias de eso que ocurrió allí. Yo creo que al final lo que se expresa allí claramente es que fue una proposición que se le hizo al país, evidentemente sin nada por las aspiraciones estrictamente partidistas. Cuando tú ves la información sobre quiénes quedaron aquí, quiénes quedaron allá, no hay ninguna información que te diga, aquí quedó este dirigente social, aquí quedó este dirigente comunal, aquí quedó fulano. No. Todo el economista José Guerra. Bueno, salvo ese caso de Guerra en el Valle, que es una cosa excepcional. De resto, no hay ninguna circunstancia que puedas tú decir, allí se pudo expresar de alguna manera una visión que fuese menos sectaria. Que por cierto en eso se parece muchísimo a lo que está haciendo también el partido oficialista. ¿Qué dice el partido oficialista? La MUC habló en su momento del consenso que todavía no se conoce, pero que permitió preservar en el número de cargos. El partido oficialista dice 80 cargos se reserva a la cúpula oficialista para colocar ahí un conjunto de dirigentes políticos. Y lo demás lo somete a primaria. Tú verás cuando llegue el momento de la primaria que lo que hoy Jorge Rodríguez está diciendo de lo que fue el proceso de la MUC, lo va a decir la MUC de lo que fue el proceso del oficialismo. Entonces al final en que los mismos argumentos en manos diferentes. Claro, en manos diferentes. Lo que hoy ayer dijo Jorge Rodríguez sobre las primarias, mañana lo dirán dirigentes de los partidos que están en la MUC sobre lo que ocurra. Ahora, ¿por qué? Porque son dos esquemas que se parecen demasiado. Son dos cosas que se parecen mucho desde el punto de vista del procedimiento, desde el punto de vista del sectarismo, desde el punto de vista de pretender polarizar. Y exactamente lo que el país está tratando de construir en términos de su opinión política es una manera que el país no siga polarizado. Tú ves las encuestas y todas las encuestas te van dando un porcentaje de venezolanos que cada vez es mayor, que te dice, no me gusta este gobierno, pero tampoco me gusta esta alternativa. ¿Y qué está haciendo el MAS y qué puede hacer el MAS de aquí a octubre, noviembre, diciembre, que sean las elecciones, para tratar de captar
ese sector. Tú sabes que lo que está enamorar el pasando en sector, este momento... o interpretarlo. Sí, porque lo que está pasando en este momento no es la primera vez que ocurre. Hay gente que a mí me ha preguntado o me ha dicho, bueno, Felipe, ¿y cuándo es que Venezuela no está polarizada? Yo le digo, un momentico, vamos a revisar la historia para que podamos ver que ha habido un conjunto de episodios donde los venezolanos hemos dicho, no vamos a permitir que esto continúe. Eso ocurrió cuando Caldera, con el chiripero, derrotó al bipartidismo de Adey de Copey en aquel momento. Ocurrió con Chávez cuando en el año 98 también derrota la polarización. Ocurrió en todos los procesos regionales que en aquel momento se dieron cuando después de la elección, que se convierte en ley la elección directa de gobernadores y alcaldes, gana Tablante, gana Andrés Velázquez, después Lolita Nillar, Ramón Martínez, Orlando Fernández, aproximadamente 10, 12 gobernadores que ganan quebrando también la polarización. Bueno, porque la descentralización permitió mostrar los matices regionales. Claro, y permitió que eso se quebrara. Claro. Pero también en la época de Chávez, que la gente dice que no ha ocurrido, en el año 2007, cuando Chávez se tira por lo que fue su mayor error político, que fue cerrar el Canal 2 y someter a referéndum la reforma autoritaria, ahí también se rompe la polarización. Y 3,5 millones de venezolanos que habían acompañado a Chávez en la candidatura presidencial le dijeron, mira, no te vamos a acompañar en esto, y Chávez pierde ese referéndum. Es decir, que la conducta de los venezolanos hoy tiene unos antecedentes que indican que claramente cuando un 50, un 40, por ejemplo, Chemel dice que es el 39, Seijas, que no había admitido ninguna encuesta hasta ahora, una opinión de Seijas que está entre el 15 y el 17. Otros dicen que está entre el 40 y el 50 de venezolanos que dicen ni me gusta esto, ni me gusta lo otro. Todavía no tienen una alternativa. Digamos que tienen, la conducta que asuman será decisiva. Si votan y votan distinto a esas dos opciones, establecerán abiertamente una posibilidad de romper la polarización. Ahora, lo que pudiera afectar o atentar contra esa posibilidad, Felipe, es el propio sistema electoral que tenemos en Venezuela, que es un sistema de mayorías, ¿no? Sí, pero aún existiendo el sistema de mayorías, que es un sistema como lo definió Luis Formayor, que más que un sistema de mayorías es un sistema pinochetista, porque es idéntico al que tenía Pinochet en Chile, que tuvo que ser sustituido después por un sistema proporcional de representación, etcétera, como el que teníamos en el pasado en Venezuela. Pero aún así, cuando tú revisas circuito por circuito, te das cuenta que efectivamente es posible que una masa de votos tan grande como la que te representa allí, de acuerdo a cómo actúe, puede tener la posibilidad de convertirse en un factor que después llegue a lo que es más importante, que es evitar que ese parlamento que tenemos siga siendo un parlamento polarizado. Es evidente que a nadie le sirve el parlamento que tenemos en este momento. Tú no puedes tener un parlamento con un gendarme que trata de imponer el ritmo de todo lo que se haga y unos sectores opositores que ante eso están inertes. Tú tienes que buscar un parlamento que tenga la dinámica de los parlamentos, que pueda dialogar, que pueda ser plural, que pueda ser un escenario de búsqueda de soluciones, en donde efectivamente se pueda construir. Eso puede pasar en Venezuela. Aquí perfectamente una fuerza que no tiene por qué ser definida ni como tercera vía, ni como tercer polo, pues no se trata de eso. Se trata simplemente de una fuerza que pueda, estableciéndose en la descentralización, buscando las realidades regionales, proponerle al país, en cada uno de los estados, un conjunto de alternativas que sea totalmente distinto a lo que produjo la MUC y a lo que va a producir el partido oficialista, que son decisiones impuestas desde Caracas o impuestas por la vía de primarias, entre comillas, o impuestas por la vía del consenso o por la vía del cogollo oficialista, y que al final son exactamente iguales. Pero es posible que el país perfectamente busque una alternativa distinta, como en otros momentos lo buscó, y esa alternativa distinta sea permitir que una parte importante de ese parlamento esté compuesto por venezolanos que comprendan que el país es distinto. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Felipe Mujica. Continuamos con Felipe Mujica. Felipe, las primarias, bueno, tú tienes muchos años en la política, no sé cuántos ya, pero unos cuantos. Las primarias, ¿cuánto determinan el resultado de una elección? O sea, porque tú tengas una buena primaria, que vote mucha gente, vote poca gente. Si vota mucha gente vas a ganar las elecciones, si vota poca gente vas a perderlas. ¿Cuál ha sido tu lectura de eso? Yo creo que las primarias son primero un instrumento, como puede ser cualquier otro, ¿no? Como el dedo en algunas casos. Puede ser la primaria, puede ser una consulta en la Plaza Bolívar, puede ser un acuerdo. Es decir, nadie tiene por qué criticar específicamente un método que se utilice. Todos pueden ser buenos si como los métodos cumplen con el propósito para el cual son destinados, que es resolver situaciones. Ahora, las primarias, desde el punto de vista porcentual, de si votan tanto, votan cuánto, yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con los resultados futuros. Tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió
en el 2010. En aquel momento se hizo una consulta primaria que nadie supo, por cierto, de qué tamaño fue. Después ahora me han dicho que fue 350.000 personas para ponerlo como referencia ante esta, para decir que en esta participaron más. En aquella primaria fueron 350.000 personas, de acuerdo con esa versión, eso se sabe hoy, antes no se supo nunca. Y el resultado fue que la sumatoria de los votantes no oficialistas fue superior a la del gobierno. Eso se expresó en la votación del Parlatino, que era el único circuito nacional que había, cuando se sumó los votos de Opina, los votos del PPT, que en aquel momento era parte de la oposición, y los votos de la MUC. La MUC perdió con el gobierno, pero cuando tú le sumabas los votos del PPT y los votos de Opina, entonces la diferencia a favor de quienes votaron contra el oficialismo era 600.000 votos. Ahí es donde viene entonces el correlato de unos números que son superiores allí, pero que en la Asamblea no se expresan por esa ley electoral, que estábamos hablando que es una de las modificaciones más importantes que el país tiene que proponerse, porque el país no puede seguir viviendo bajo un contexto en el cual dos fuerzas mayoritarias, de acuerdo o en desacuerdo como sea, simplemente pretenden impedir que mayorías importantes. En aquel momento el PPT creo que sacó 600.000 votos y no tuvo ni un parlamentario, lo cual es una aberración, porque 600.000 votos es suficiente para que haya una representación proporcional de minorías que tiene que estar expresada en alguna parte y no puede ser desconocida. Es una parte de las cosas que hay que corregir. Entonces yo creo que el problema es si votan muchos, votan pocos, no creo que sea ninguna referencia. También puede hacer caso de primarias donde haya una concurrencia masiva y sin embargo el resultado electoral también sea distinto. Bueno, ahí está el caso de Osvaldo. Exacto. Copey. O ese caso que ocurrió cuando Osvaldo le gana a Eduardo. Así es. Y después viene la elección, y recuerda que aquella elección que termina ganando la Caldera, que es la de la ruptura de la polarización, esa elección en el año 93, todas las encuestas decían que o ganaba Osvaldo o ganaba Claudio. Y terminó ganando fue Caldera, en un claro proceso donde lo que terminó ocurriendo no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo que estaba pasando. Entonces, es evidente que el país tiene maneras de comportarse. Yo estoy convencido que la mayoría de los venezolanos anda buscando una manera de quitarse de encima el yugo de la polarización y que me tengan sometido permanentemente al país a una confrontación, en muchos casos compartida o en muchos casos inducida, porque la polarización, recuerda, no solamente es un problema del gobierno. Recuerda que Capriles propuso en las elecciones municipales, lo hemos comentado varias veces, que se convirtiera en un plebiscito de lo que había ocurrido en abril, en una equivocación insólita, que en aquel momento, cuando nosotros lo dijimos, sirvió para que nos calificaran de tal o cual cosa en relación a que estamos vendidos o no vendidos con el gobierno. ¿Cuál fue el resultado final de eso? Que volvimos a tener razón cuando dijimos, es una gran equivocación. Capriles venía de perder por 100.000 y pico votos con Maduro. Y la diferencia que se produce después en diciembre en las elecciones municipales es de más de 1.200.000 votos entre el gobierno y la oposición, en una clara demostración de lo que era una política equivocada. Eso después lo reconoció Capriles expresamente en varias declaraciones que hace unos meses dio sobre el tema. Aquí hay varios comentarios. Tatiana Lugo, estuve revisando y es la misma Tatiana Lugo que yo conozco, que es nieta de Gustavo Villaparedes, viejo dirigente del Partido Comunista. Sí, ¿cómo no? Ella dice aquí, ¿cómo explica que en el Zulia perdió Julio Montoya, que le ha puesto mucho, o que José Guerra haya ganado en el Valle? Y aquí dice Tatiana nuevamente, tristemente el MAS y otros partidos no han entendido el momento, ni este ni otros momentos en el pasado. Bueno, yo no sé exactamente a qué se refiere con lo de Julio Montoya, porque Julio Montoya entiendo que todavía ni siquiera se sabe por dónde va. Y no hubo primarias en el circuito de Julio. La última vez que yo lo vi, le pregunté, Julio, ¿por fin por dónde vas a ir? Y me dijo, creo que voy a encabezar la lista de Bolívar. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, pero ¿qué tienes tú que ver con el Estado de Bolívar? Por cierto que ya esos prejuicios de que la gente, si nació en Caracas, va por Lara, o va por Zulia, o va por Portuguesa, o si es del Zulia, va por... Es que el problema no es si naciste o no porque son naciste. Diputados nacionales. No, digo, si hace actividad o no en la región. Pero el problema es el siguiente. Tú no puedes agarrar a alguien que nació en el Zulia, que nunca ha tenido que ver con Bolívar, que a lo mejor ni siquiera sabe dónde queda la Plaza Bolívar en Ciudad Bolívar. Pero se hacía aquí mucho, ¿no? Y se sigue haciendo. Bueno, pero eso es un error. Y tú no puedes agarrar y pretender con una persona que no tiene nada que ver y quitar, porque también se está haciendo, a parlamentarios que son naturalmente de esa zona y ponerlos con otros. Eso la gente lo va a ir rechazando, porque simplemente la regionalización va generando situaciones de esa naturaleza. Entonces, cada vez más, tú lo ves, por ejemplo, en el propio resultado. Hay un dato que me lo comentaban ayer, creo que fueron 17 los parlamentarios que fueron candidatos en esta primaria de la MUC, y creo que fueron apenas 7 los que los reelectos. Entonces, ¿cuál es la evaluación que tú haces de esta bancada actual de la oposición? No, muy mala,
Yo creo que el problema de lo que todo el mundo señala, en cuanto, bueno, las dos, porque no es que es mala la de la oposición, es mala del oficialismo. Y creo que evidentemente lo que tenemos es una asamblea que tiene que ser sustituida en términos de cómo puede funcionar, porque las asambleas y los parlamentos, en términos generales, son escenarios de diálogo, son escenarios plurales, son escenarios donde no es que yo convoco para previamente tener listo una cosa determinada y aprobarla de tal o cual manera, como ha ocurrido aquí reiteradamente, una conducta que es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de lo que significa el Parlamento. Pero esa asamblea tiene que ser sustituida por un esquema plural que permita que efectivamente lo que se discuta, lo que se acuerde tenga que ver con el país y que el país pueda ver allí un instrumento para que los niveles de confrontación y los niveles de enfrentamiento que tenemos en Venezuela disminuyan. ¿Y qué pasaría o pudiera ocurrir, pregunto, Felipe, que por ejemplo el gobierno gane la mayoría en la asamblea y que la diferencia sean los votos que ustedes saquen en un polo distinto? Eso puede ser un escenario. Puede haber ¿Y un eso no te escenario. daría sentimiento de culpa? No, es que puede ser perfectamente que lo que tú tengas, un escenario, para ver lo que tú me estás diciendo, que el gobierno tenga mayoría en la asamblea y que los votos que represente esta alternativa no saque diputados, dices tú, o que saque No, que diputados. saque, pero aún sacándolo, Ajá. o no sacándolo, pero le quitas votos a la Pero si oposición, por el ejemplo. gobierno tiene mayoría, pero tiene mayoría simple y no tiene mayoría calificada, y si lo que ocurre es que ni el gobierno tiene mayoría ni la MUC tampoco tiene mayoría. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Yo creo que eso es lo que va a pasar, que va a aparecer un sector intermedio que va a darle una pauta distinta al Parlamento. Por ejemplo, hay un caso que me lo mencionaron estos días, en el municipio Monseñor Iturriza. Ahí el alcalde es de Primero Justicia y se eligieron 8 concejales. Hay un concejal de más, que es una señora. 4 del gobierno y 4 de oposición. De la oposición de la MUC. ¿Qué pasa allí? Allí todo el mundo pensaba que ese concejal se iba a plegar a uno de los dos bandos. ¿A qué ha obligado ese concejal, que es el presidente de la Cámara? A que todas las decisiones se produzcan por consenso y no se pliega ni a un lado ni al otro. Ahora, ese es un escenario que en ese pequeño sitio que se llama Monseñor Iturriza, que es un municipio del estado Falcón, Interesante, ¿vale? ¿Cómo se llama ese generó, alcalde? yo no recuerdo el nombre del alcalde, recuerdo el nombre porque me lo echaron hace la semana pasada, me lo contaron en el cuento, me lo echaron en Falcón, de una circunstancia de esa naturaleza. Ahora, imagínate el Sí, hay país. que entrevistarlo, Maracucha, porque Bueno, de verdad es interesante. Sí, es claro, un caso pero único hay que aquí. entrevistar a la presidenta del Consejo, no al alcalde, sino a la Ah, el presidenta presidente del Consejo. porque quien inclina La la balanza diferencia es es una militante del MAS, que es presidente del Consejo y que no se pone al servicio de ninguna de las dos políticas. Entonces obliga Interesante, ¿no? en esa alcaldía a que se produzcan decisiones consensuales. Bueno, imagínate el país en una circunstancia parecida en ese Parlamento, donde las circunstancias obliguen a que haya que buscar acuerdos, a que haya que buscar salidas y que no sea por la vía de imposición de un grupo sobre el otro, porque el país necesita una solución de esa naturaleza. Felipe, Bueno, muchas gracias, ¿vale? Por venir. seguimos. Felipe Mujica, presidente, secretario general del Movimiento Socialismo.